Muy buenas tardes, amigas y amigos de Apúntalo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la apertura de las escuelas en este momento de pandemia del COVID-19. El gobierno de Puerto Rico y la Secretaría de Educación, la señora Elba Aponte, acaban de anunciar la futura o muy pronta implementación del plan de inicio de clases para el 3 de marzo próximo, en el que se pretenden abrir hasta unas 172 escuelas, abrirse para la educación presencial, ¿no? Eh, y este anuncio ha provocado una oposición, una reacción de los sectores, sobre todo de las maestras y de los maestros organizados, que se han expresado y que han planteado unas preocupaciones sobre cómo se está desarrollando este proyecto y estos planes del gobierno. Y para hablar sobre este tema, tengo el inmenso placer de tener como invitada a la compañera Mercedes Martínez Padilla, la presidenta de la Federación de Maestras y de Maestros de Puerto Rico. Bienvenida, Mercedes. Gracias, buenas tardes, José Raúl, a ti y a todos los que sintonizan el programa. Así que para mí este tema eh, eh, me parece que es sumamente importante desde el punto de vista de eh, el público principal de nuestro programa, que son los compañeros y compañeras docentes y el sector vinculado a la universidad como educadores, pero también en mi caso personal como padre de un joven que está en escuela superior, que está en escuela pública, y me preocupa, y yo sé que hay muchos de nuestros radioescuchas que están muy preocupados sobre la incertidumbre de lo que va a ocurrir con lo que está anunciando el gobierno. Así que me gustaría, primero que nada, si tú pudieras hacer un breve resumen en tus palabras de qué es lo que está proponiendo el gobierno, en qué consiste este plan de inicio a clase que va a comenzar aparentemente el 3 de marzo que viene. Pues mira, la propuesta del gobierno, en resumidas cuentas, ¿verdad? Una propuesta sumamente irresponsable para iniciar. Lo que señala es que van a abrir hasta 172 escuelas, de acuerdo a la que determinen ellos como aptas, el día 3 de marzo. Van a dar prioridad para las clases presenciales a los grupos de prekinder a tercer grado, cuarto año y educación especial. Proponen una modalidad híbrida de ese inicio de clase. La mitad de los estudiantes iría un día, la mitad del grupo iría a otro, obviamente por la cuestión del distanciamiento. Proponen concretamente lunes y miércoles un grupo, martes y jueves el otro grupo, y viernes sería el día de conexión virtual en uno de los planes que ha esbozado el departamento, y en otro de los planes esbozan que el miércoles va a ser el día de educación virtual. Proponen que no haya más de 100 a 150 estudiantes por escuela, que no sobrepase esa cantidad. La lista se espera que la hagan pública el 20 de febrero, según nos han informado en reuniones que han tenido directores regionales. Desayuno y almuerzo, grab and go, así que el desayuno asumo que por eso querrá decir que se lo llevarán a la sala de clase a los niños. Y el almuerzo, cuando salgan, pues los estudiantes se lo llevan consigo para que no almuercen de manera presencial en el comedor escolar. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que obviamente esta propuesta, a grosso modo, del gobierno recoge diferentes planteamientos que se han hecho de diferentes sectores. Sin embargo, eso tiene que hacerse cuando sea seguro hacerlo, ¿verdad? Y de eso asumo que estaremos hablando prontamente. Sí, exactamente. Vamos, primero quería, ¿verdad?, tener lo que acabas de hacer un breve resumen de qué es lo que se está proponiendo. Y antes de entrar en las cuestiones de seguridad, hay una primera pregunta que a mí que la tengo en la mente desde que leí un poco sobre este plan y que tocas de resumir. Yo no entiendo, quizás soy yo y por eso te lo pregunto a ti, ¿cómo es que se está organizando el trabajo de las maestras y los maestros con este plan? Porque se está anunciando que va a haber, ahora en el salón se va a ver elementos presenciales, pero aquellos padres y madres que decidan no enviar a sus hijos, no se preocupen porque a los estudiantes les van a enviar el trabajo, pero también va a haber cursos presenciales que no sé cuándo se darán, porque cuando no estén, el día que no estén yendo a los cursos presenciales un grupo, los maestros van a estar atendiendo a otros grupos de manera presencial. ¿Cuándo van a tener tiempo entonces de reunir virtualmente a los que no están en la escuela? ¿Cómo se va a organizar esto? Es mucho más trabajo para las maestras y los maestros de poder hacerse, pero mi primera reacción es, esto es posible, ese plan, yo no entiendo bien cómo está estructurado. Entonces, tú me puedes dar un poquito de luz sobre eso. Mira, primero que nada, no, la respuesta es no, no se puede hacer.
no tienen la infraestructura para ello, no tienen la tecnología en las escuelas para ello y no tienen los recursos humanos para ello. Y esto lo sabe el gobierno porque no es un asunto nuevo, lo sabe desde Wanda Vázquez, lo sabe Eligio Hernández, el secretario saliente, lo sabe la actual nominada secretaria y lo sabe el actual gobernador, porque todo esto lo señalamos con anterioridad de parte de la Federación de Maestros de Puerto Rico, de parte del Frente Amplio, de parte de la Mesa Social. Esto requiere inversión en recursos humanos de inicio. Nosotros tuvimos una reunión con la secretaria nominada el 15 de enero. Este viernes 12, mañana, tendremos otra reunión con ella para que responda a todos los planteamientos que por escrito le llevamos. Y entre ellos, le mencionábamos que para que un modelo híbrido, como lo han llamado, funcione, tiene que haber una empleomanía para ellos. Lo primero es que los grupos no son homogéneos. La cantidad de estudiantes por grupo no es homogénea. La matrícula por escuela no es homogénea. Y no podemos decir que la mitad de un grupo va un día y la mitad va a otro. Ese es el primer error cuando se trata de un protocolo de que un tamaño le sirva a todo el mundo. Podemos tener grupos de estudiantes de X o Y grado que tengan 25 estudiantes por salón, que tal vez se pueda dividir por la mitad, como tenemos maestros que tienen 35, 38 estudiantes por salón actualmente y aún dividiéndolos no sería suficiente. Tenemos escuelas con X cantidad de salones y otras escuelas con otra cantidad de salones. Por lo tanto, tampoco hablamos del cupo de los estudiantes por matrícula. Y finalmente, cuando venimos a hablar de la infraestructura, las escuelas nuestras no están, muchas de ellas se sabe que más de 400 por lo menos no tienen la capacidad de internet, banda ancha para llegar a todos los salones, para que se pudiese integrar una modalidad presencial con la virtual, que es lo que dicen, que es un disparate también, porque como el maestro va a estar presencial atendiendo a 12, 13 estudiantes y a la vez atendiendo a la computadora, como han pretendido señalar. Y nosotros le propusimos a Elba Ponte y a Eligio Hernández y a Wanda Vázquez y a la legislatura hace tiempo que cuando fuese seguro hacer este modelo, tenían que nombrar a los maestros y a las maestras, unos para que atendieran a los estudiantes exclusivamente en la modalidad virtual, no solamente por los días A y B, sino los padres que determinen por salud y seguridad no enviar a sus hijos a la escuela. Así que unos maestros atendiendo exclusivamente la modalidad virtual y otros atendiendo a los estudiantes que fueran presencial. La respuesta de las secretarias que no cuentan con el presupuesto para ello, la agencia más grande del país, con el presupuesto más grande del país, que ha derrochado miles de millones de dólares en compañías privadas, que en el tiempo que estuvo Julia Keller invirtió 900 millones de dólares en contratos a los amigos de los amigos en 2 años, que en los pasados 10 años gastó más de 1.000 millones en servicios suplementarios de tutoría, muchos de los cuales fueron investigados por alegados esquemas de fraude, y que tenemos una junta que gasta 800 millones anuales para asesoría legal, para llevarnos a la miseria, para invertir en maestros, para que lleguen a los estudiantes con esta modalidad, pues ahí no hay recursos. Así que de inicio, todo esto apunta a que va a ser un fracaso por lo que te mencioné y por lo que no te he mencionado, que es que si los padres determinan no enviar a sus niños a la escuela por seguridad, ¿quién le va a dar clase a los estudiantes de manera virtual? Porque los maestros van a estar presencial todos los días en la sala de clases, salvo un día a la semana, que es el día virtual, que es el día de desinfección. Así que en vez de darle más tiempo lectivo, le estás restando tiempo lectivo a los estudiantes. Y entonces a eso le añadimos, y en ese mismo escenario catastrófico que tú describes, que es lo que ha caracterizado la falta de eficiencia y de identificar cuáles son las verdaderas prioridades del Departamento de Educación, que también parte del protocolo es que haya una enfermera por escuela, que estén todos los conserjes, que haya termómetros, que estén con las mascarillas, con los desinfectantes, cuando aquí la experiencia histórica es que ni papel de baño ha habido en momentos normales en los salones. ¿Realmente tú crees que hay la confianza para que el departamento sea capaz de implementar un protocolo así como ese? Estoy segura que no la hay, porque el departamento, como mencionas, por décadas ha dejado abandonado el departamento de educación y le ha privado de los recursos de una limpieza básica. Aquí estamos hablando de una limpieza más profunda por la cuestión del COVID, que hay que desinfectar. Ahora mismo en las escuelas, lo que ha llegado son mascarillas de tela, ni siquiera pueden garantizar mascarillas quirúrgicas para el personal que está trabajando en los planteles, para los niños tampoco lo van a garantizar. Ni hablemos de la cantidad de conserjes que fueron despedidos bajo la ley 7 de la administración de Fortuño, cerca de 2.000 a 3.000
empleados no docentes, empleados custodios que hacen falta hoy más que nunca, fueron despedidos y las escuelas apenas cuentan con 1 o 2 conserjes, muchas de ellas, y obviamente las matrículas varían. Por otra parte, las enfermeras ya fueron nombradas todas, una por escuela, pero las matrículas varían también. Tenemos matrículas pequeñas, tal vez de 200 estudiantes, como hay escuelas que tienen 700 estudiantes y una sola enfermera. Y el problema de esto mayor es que nombraron las enfermeras, pero no así le garantizaron salones de enfermería equipados con camillas, con medicamentos, con lo que necesiten para atender a la población, con salones de aislamiento. Y es muy lamentable porque todo esto yo he venido señalando a la federación por muchos años, ¿verdad?, de cuán necesarios son, pero obviamente no tenemos un gobierno que desee invertir en educación e invertir en la niñez, y todo esto es parte de un mayor, ¿verdad?, que es desmantelar la educación pública, privarle de los recursos, precisamente para que luego el pueblo piense que esto no funciona, cuando quien ha estado ahora mismo paralizado totalmente en proveer lo necesario para todos los componentes de la comunidad escolar han sido los gobiernos que han administrado el Departamento de Educación. Ese tema le voy a dar seguimiento un momento porque me parece que es algo que ata varias de las cosas que son preocupantes de todo lo que se ha dicho sobre la apertura. Pero quiero traer un elemento adicional antes de hablar de eso. Eh, Tú mencionabas que, ¿verdad?, la preocupación de qué va a pasar con aquellos estudiantes cuyos padres decidan no enviarlos a la escuela, porque ¿quién les va a dar clase a nivel de educación, ¿verdad?, a distancia remota? Porque los maestros van a estar en el salón ocupándose de las clases presenciales. O sea que eso es un primer elemento. Entonces que ya estamos identificando un primer grupo que ahora mismo está recibiendo educación en línea que podría quedar marginalizado. Pero yo me pregunto, porque aquí parte del debate cuando comenzó el cierre de las escuelas del edificio, no de las clases, por la cuestión de la pandemia, es que no había el acceso a las herramientas tecnológicas por una parte importante de la población estudiantil para tener acceso a estas clases en línea. Yo pienso, y tú me corriges si ¿verdad? Yo no tengo forma de corroborar esto, pero es lo que me parece, que aquellas escuelas donde es más fácil prepararlas para abrirlas ahora en este plan de marzo, las que han identificado como aptas, suelen ser aquellas en donde en estos momentos han funcionado de tal manera que los estudiantes están recibiendo, por lo menos, ya les llegaron las computadoras, ya tienen acceso a los cursos en línea, y está funcionando en ese modelo de educación remota. Pero aquellos sectores, aquellas escuelas, de aquellos grupos de estudiantes que todavía han quedado marginalizados, que han tenido grandes dificultades para conectarse, esos estudiantes de esas escuelas posiblemente tampoco abran ahora en marzo. O sea, cuando dicen que quieren darle acceso, posiblemente van a abrir las escuelas de los estudiantes que ya están tomando clase y van a dejar todavía marginalizados a aquellos estudiantes de los sectores. Estoy pensando en las escuelas del sur, de los terremotos, estoy pensando en las escuelas de las poblaciones más pobres de Puerto Rico. ¿Esas van a ser atendidas por este plan? Tienes tremendo punto ahí. Definitivamente entendemos que la respuesta es no, añadiendo las escuelas de la montaña, donde la señal es muy pobre para llegar a nuestros estudiantes. No son concebidas, ni siquiera saben lo que van a hacer con las escuelas del sur, iniciando por ahí. Ahora mismo en Huánica, para darte un ejemplo concreto, ninguna escuela está catalogada como apta, por lo tanto ninguna en Huánica puede abrir. Y así se repite la historia en diferentes pueblos del sur, Ponce, Peñuela, Guayanilla, Yauco, que han sufrido los embates mayores de los terremotos y que no hay una respuesta para un plan concertado de trabajo para repararlas, reconstruirlas, habilitarlas, construir nuevas. Y lo triste es que el Departamento de Educación ha tenido un año para trabajar en esto, un año sin que haya estudiantes presenciales en las escuelas. Qué mejor oportunidad que esa para aprovechar y hacer el plan de mitigación correspondiente y repararla. Un año perdido, paralizado totalmente por el gobierno. Quien ha estado paralizado este año ha sido el gobierno, que no ha hecho absolutamente nada por garantizar que las escuelas estén seguras, para que cuando la tasa de positividad baje y podamos hablar de clases presenciales, que obviamente no es ahora, esos estudiantes tengan a dónde regresar, pero siguen marginalizados, seguirán marginalizados, y si no fuese por los docentes. Mira, yo conozco maestras que llegan a las casas de sus estudiantes a proveerles material y distanciamiento, a darles clase literalmente allí, en estacionamientos, en parques abiertos, porque no tienen conectividad.
Pero lo más irónico es que el departamento arrastró los pies por un año sin proveer los equipos tecnológicos ni garantizar el acceso a Internet como un derecho humano, que era el requerimiento de la Federación y el FADEP. Y a finales de diciembre finalmente le entregaron todos los equipos a todos nuestros estudiantes. Los 270 y pico de mil estudiantes tienen acceso a equipos tecnológicos, más de 160,000 vouchers de Internet fueron solicitados por nuestros estudiantes, que representan un poquito más de un 50% de ellos. Entonces, ahora que tienes todos los estudiantes con equipos tecnológicos, quienes no tenían acceso a Internet, ahora le estás pagando ese voucher de Internet, no necesariamente como lo pedimos, pero le estás garantizando algo. Y ahora le vas a decir a esos estudiantes que se pueden conectar, que si no van a la escuela presencial, pues no le vas a garantizar ninguna forma de educación cuando le has dado los equipos para ello. Obviamente esto es el plan de Macondo, que no sabemos de dónde surgió, más allá de una mente que no tiene ningún tipo de pensamiento lógico, porque es que es ilógico todo lo que están proponiendo. O sea, tenemos un plan que difícilmente se puede implementar, para ser generoso, ¿verdad? Difícilmente. Yo pienso que no se puede implementar, punto. Eh, en el momento cuando más alto está el contagio entre las edades de 0 a 19 años, según las estadísticas que nos llegan de la Academia de Pediatría de Estados Unidos, pero también que salió en estos días en el periódico de Puerto Rico Public Health Trust, ¿verdad? Que el 16% de los contagios del mes de enero fueron de la población de 0 a 19 años y que hay en promedio entre 20 a 24 niños hospitalizados ahora mismo en Puerto Rico por el COVID, que han muerto 3 menores, que ha habido 10 en intensivo. En el momento que peores números tenemos es cuando deseamos implementar una apertura con un protocolo que no se puede poner en vigor, como tú decías, justo cuando ya había acabado, se había logrado implementar todo, tarde, ¿verdad? Con retraso, pero se logró implementar este protocolo para crear la educación a distancia, al dar la tecnología y el acceso a Internet, ¿verdad? Como se puede. Y ahora entonces yo te pregunto, y añadiéndole, perdóname, el elemento que tú traías ahorita de que aquí hay una agenda política de desmantelar la educación pública del país. Entonces, ¿cómo tú explicas esta prisa que tiene el gobernador, esta prisa que tiene la secretaria de Educación, esta prisa que tiene el gobierno por abrir las escuelas ahora, cueste lo que cueste? Mira, obviamente la prisa responde a los intereses del mercado, donde se ve la educación mercantilizada totalmente. Recuerda que detrás de esto hay sectores favorecidos, pudientes, que tienen los recursos tal vez para reparar o para poner las escuelas al día, como le han mencionado, sin importar el aspecto clínico de la tasa de positividad, que están exigiendo una reapertura para sus escuelas privadas. Aquí tenemos un sector de la economía que está pidiendo la apertura porque saben que muchos estudiantes se han dado de baja, que muchos estudiantes están ahora en las escuelas públicas porque ¿por qué van a pagar por un servicio virtual que la escuela pública ofrece gratuitamente? Y obviamente responde a unas presiones económicas que buscan favorecer estos sectores y por otra parte buscan desmantelar la educación pública. Pues mira, si tú me dices a mí que no me vas a garantizar la educación para mi hijo, tengo que buscar otras alternativas a su vez. Y aquí van a estar las escuelas privadas o privatizadas, que es una de las propuestas de la ley 85, de crear más escuelas charter para decir estamos listos. Es un plan bien orquestado donde le privas de los recursos económicos necesarios para que las escuelas estén en condiciones óptimas para todos los componentes de la comunidad escolar, donde le privas los recursos humanos para que los estudiantes se queden sin quien le ofrezca clase, donde entonces vendrán por ahí las propuestas de la creación de la charter que dicen aquí estamos listos, danos el presupuesto del Departamento de Educación y te vamos a atender a todos tus estudiantes. Obviamente es un plan que viene muchos años generándose y contra el cual hemos luchado y hemos vencido, y como todos se aprovechan de momentos de vulnerabilidad del pueblo para ejercer lo mismo, y por eso precisamente es que estamos los sindicatos, por eso es que están las madres, los padres, los estudiantes y se organizan para luchar contra estas políticas que no buscan el bien de la sociedad, no buscan nuestro bien común, no buscan garantizar la educación. Es totalmente cínico escuchar un gobierno que dice que esto es una tragedia, cuando aquí la tragedia fue que mientras ocurrieron los huracanes Irma y María, la ex secretaria de Educación se negó en abrir las escuelas que estaban listas en ese momento gracias a las madres, a los padres, a los maestros y maestras que se enrollaron las mangas para acondicionarlas
el mismo gobierno que nos cerró 564 planteles en un lapso de 4 años, los gobiernos, tanto PNP como PPD, y ahí no le importó dejar a los niños sin educación, ahí no le importó dejar a los niños de la montaña, sobre todo sin escuelas cercanas a sus comunidades, porque no era costo efectivo. Y ese mismo gobierno que después de los terremotos se ha mantenido paralizado por un año sin garantizar estructuras seguras para la niñez, ahora vengan a hablar de que es una tragedia lo que ha ocurrido, de que la educación está paralizada cuando aquí hay miles de docentes haciendo de tripas corazones, usando sus recursos desde un inicio y llegando a todos sus estudiantes en la medida que les es posible, triplicando su jornada de trabajo para que las clases sean amenas, incluyendo muchas cosas lúdicas, ¿verdad? Actividades lúdicas para que no sea una educación bancaria, y venga este gobierno a decir esas expresiones. Obviamente sabemos a quién responden y no es a los intereses de la clase trabajadora y a los intereses de nuestros hijos tampoco. Yo, honestamente, yo me quito el sombrero ante el sacrificio, el esfuerzo, el compromiso de la clase magisterial en este país, y lo digo por la experiencia vivida a través de la escuela de mi hijo. Esas maestras y esos maestros, yo no tengo las palabras para expresar la admiración que tengo por el compromiso que tienen. La campaña hermosa de la Federación en Facebook mostrando las caras de esas maestras, de esos maestros tan comprometidos, ¿verdad? En estas circunstancias tan terribles, eh, en este gobierno y un discurso que predomina en los medios tradicionales de prensa, que aplasta a los maestros, que tergiversa lo que son las maestras y los maestros en este país. Así que yo creo que eso siempre es importante decirlo. Por otro lado, me parece bien importante ir en la línea que tú estabas exponiendo de mostrar, ¿verdad? Por lo menos presentar este aspecto político del Estado neoliberal en el que vivimos, donde el Estado define su relación con los ciudadanos como clientes, ¿no? Esto de ser costo efectivo, como si fuera una empresa privada, perjudicando lo que son los derechos, incluso humanos, de la población, el acceso a la salud, el acceso a la educación, y el Estado también visto como un facilitador de contratos para que un pequeño grupo se enriquezca, nuevamente a costa del sufrimiento de la mayoría. Yo sé que la federación, y también hay que mencionarlo, hay que reconocerlo, la federación, y en tu caso también tú personalmente, ¿verdad? Como portavoz del sector de las maestras y los maestros, han dado una lucha muy importante eh, en contra de eso, ¿no? De ese tipo de Estado y a favor de un mejor Puerto Rico. Así que también te doy las gracias nuevamente por ese compromiso que tú tienes, esa lucha incansable. Y te pregunto, ¿qué proponen entonces ustedes en esta coyuntura ante la aparente inminencia de la implementación de este plan de inicio de clases del 3 de marzo? ¿Cuáles son las propuestas de la federación para hacerle frente a no tan solo a este plan, sino también para atender el problema que surge, que es innegable, de los efectos del el cierre del edificio de la escuela en la población estudiantil? Pues mira, primero que nada agradecerte, ¿verdad?, por las expresiones que has hecho, igual nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los profesores que defienden la universidad, como tú, como los compañeros de la APU, que están día a día defendiendo, ¿verdad?, que pues esto es una continuidad de lo que es la educación superior posterior a la educación pública, y estamos en una misma lucha, hermanados en la misma, defendiendo que haya accesibilidad para todos los estudiantes de todos los niveles. En ese sentido, vamos a estar estas semanas reuniéndonos en asambleas con los maestros de manera virtual para poder llegar a un plan que evite una tragedia. Vamos a estar organizando a las madres, a los padres, a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes tienen voz. Aquí nadie le ha consultado a nuestros estudiantes cómo se sienten sin estar vacunados y que el gobierno los obligue a ir a una escuela presencial que se convierta en un foco de contagio y que ellos lleven eso a su hogar y que se contagien ellos, que se enfermen ellos y contagien a sus familiares y después hayan lamentos. Nadie, absolutamente nadie del gobierno le ha preguntado a nuestros estudiantes qué ellos necesitan para ellos poder progresar. Y es bien lamentable, y eso que el gobierno no ha hecho, nosotros lo vamos a hacer. Obviamente, nuestra exhortación a las madres, a los padres, es que pensemos en la salud y en la vida. La salud y la vida son irreemplazables. Nuestros hijos no pueden ser utilizados como carne de cañón. Y el gobierno podrá decir lo que quiera y podrá señalar las fechas que quiera. Pero si no es seguro enviar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos,
pues no lo hagamos. No tenemos que adivinar o predecir lo que va a pasar, ya ha pasado. En Reino Unido, los casos de estudiantes menores de edad después de la apertura de escuelas ha aumentado en un 137% y han tenido que revertirlo. En Estados Unidos vemos todos los días como si eran cientos de escuelas que fueron abiertas con una tasa de positividad menor a la que tenemos. Vemos las noticias de maestros que han fallecido, personal no docente, personal administrativo, estudiantes que han fallecido. Por lo tanto, no es momento de aceptar caprichos irresponsables, negligentes y criminales del gobierno, y tenemos que organizarnos para resistir, para rechazar ese retorno a clases, ¿verdad? En el aspecto laboral y en el aspecto educativo, las clases no están paralizadas. Las clases continúan y continuarán, pero tiene que ser de manera virtual por el momento. Y en ese sentido tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos mucha organización que hacer, y estas semanas serán cruciales para colectivamente, como educadores, personal no docente, como madres, ¿verdad? Padres encargados, darle una lucha al gobierno, darle la batalla al gobierno, porque nuestros hijos no van a ser expuestos a la muerte por decisiones arbitrarias y caprichosas en estos momentos de una pandemia con una tasa de positividad sumamente alta. Así que estaremos haciendo lo que nos corresponde. A la vez estamos trabajando en unión al movimiento obrero. Yo estoy sumamente alegre del trabajo y de la cohesión que se ha logrado en los pasados años del movimiento obrero de nuestro país, donde hemos estado haciendo múltiples actividades conjuntas en diferentes temas. Por ejemplo, ayer, ¿verdad? Miércoles, se dio la actividad en contra del plan de ajuste de la deuda que pretende imponer la Junta de Control Fiscal, de dejar a miles de trabajadores sin retiro, de recortar billones de dólares del presupuesto de la universidad, del Departamento de Educación, de coartar leyes habilitadoras que benefician a los trabajadores y que revocan la adquisición de licencia de enfermedad, de licencia de vacaciones, porque estamos en un sistema capitalista donde tratan de oprimir al pueblo con estas medidas neoliberales impulsadas por la Junta, y tal como ayer lo demostramos unidos, lo vamos a demostrar en el futuro en el ámbito educativo. Aquí los trabajadores y los dirigentes tenemos a nuestros hijos en la escuela pública, creemos en la escuela pública, por lo tanto unidos, ¿verdad? No solamente como gremios magisteriales como el FADEP y la Mesa Social, como movimiento obrero y como país tenemos que darle al gobierno la respuesta que merecen, que es rechazar este plan y resistir al mismo. Y con esas palabras ya tenemos que darle conclusión al programa. Gracias, Mercedes, por tu tiempo. Estén pendientes a los anuncios de las futuras actividades que se estarán convocando por los diferentes sectores que estamos, como tú dices, Mercedes, haciendo un trabajo en conjunto como debe ser, unidos y unidas para hacerle frente a esta planadora que es este gobierno neoliberal, la Junta de Control Fiscal y estas medidas que lo que hacen es empujarnos hacia la pobreza y hacia la miseria. Así que gracias, Mercedes, gracias por la generosidad de tu tiempo. Seguimos pendientes. Gracias a los radioescuchas y será hasta la próxima semana. Gracias, buenas tardes.